Entonces, fíjense, donde nos queda acá, en esta diapositiva, y vamos a ver un poquito de lo que era el diafragma urogenital, ¿verdad? Este va a estar formado principalmente por estructuras musculares que sostienen también las vísceras intrapélvicas, que por cierto es el próximo tema, después de ver genitales masculinos, que vamos a ver también. Entonces, el diafragma urogenital como tal, decíamos, está formado por una serie de músculos que se entrecruzan entre sí y dejan estos espacios para que a través de ellos atraviesen tanto estructuras que le pertenecen al sistema urinario como también estructuras que están en relación, ¿no?, con la parte de los genitales externos. Por ejemplo, tenemos el esfínter de la uretra, que se forma a nivel de esta región, ¿no?, el llamado esfínter urogenital, que está formado por el esfínter uretral externo, compuesto por fibras de músculo esquelético, no se olviden, voluntario. Se va a rodear lo que va a ser el tercio medio, ¿no?, de lo que va a ser la uretra como tal. Y también vamos a ver acá el músculo compresor, ¿no?, de la uretra, que hace un arco a través del lado ventral de la uretra. Cuando este músculo se contrae, como su nombre nos dice, va a comprimir pues la región anterior de la uretra. Por otro lado, también tenemos el esfínter uretrovaginal. Este esfínter uretrovaginal es importante también en el caso específico, ¿no?, como sabemos, de la mujer. Acá estamos viendo, vean, esta es una vista inferior del perineo de la mujer, donde podemos ver acá la región del ano, ¿no?, sería el triángulo anal, y acá tenemos el triángulo genital, donde podemos ver esta abertura que le corresponde a la vagina, y más adelante lo que es la abertura de la uretra, ¿no? Y ese nivel también vamos a ver que se forma como tal este esfínter, ¿no?, que es el esfínter llamado uretrovaginal, que nos separa, ¿no?, lo que va a ser la región del conducto vaginal o de la vagina de lo que va a ser la uretra que está por delante. Sabemos que va a rodear la superficie ventral de la uretra y va a terminar en lo que va a ser también la pared vaginal lateral. Luego acá también hay un músculo que hay que resaltar, que es este que están viendo acá a los lados, que es el músculo transverso profundo del perineo, ¿no?, también llamado transverso de la vagina. Le llaman así porque este va a contribuir también a la región lateral, sobre todo, del conducto vaginal. Va desde el hueso isquiático, como pueden ver acá, ¿no?, y se va a insertar a nivel de la pared vaginal lateral, ¿no? Es por eso que recibe el nombre también de transverso lateral o transverso de la vagina. Luego, si analizamos un poquito el triángulo anal, que es este que están viendo acá, vamos a ver que este está en relación con el músculo esfínter anal externo, que están viendo acá, que se forma también por fibras musculares estriadas voluntarias. Vamos a ver que a ese nivel se encuentra la llamada fosa isquiorectal, que es este espacio que ustedes están viendo acá. Y vamos a tener también acá el llamado cuerpo anococcigio, que está formado por las fibras del músculo elevador del ano, el esfínter anal externo, y este va a brindar soporte a la parte baja de lo que va a ser la región del recto y del conducto anal, sobre todo. Como podemos ver, está unido y fijado gracias a este, que es el ligamento anococcigio, que va a unir el coxis con la región del ano. Ahora, si hablamos del músculo esfínter anal externo, vamos a ver que está constituido por fibras musculares que se disponen en tres capas, ¿no? La primera capa es la capa subcutánea, que está justo por debajo de la piel. Como podemos ver a nivel de esta región, vamos a ver que hay un gran contenido de tejido adiposo, ¿verdad? Acá lo estamos viendo, de color amarillento. Luego vamos a ver también la capa superficial y la capa profunda. Por otro lado, vamos a ver también, vamos a encontrar el llamado cuerpo perineal, que está en relación con el ligamento anococcigio, ¿no?, y que se fija a la región posterior gracias a este ligamento que están viendo acá, que es el ligamento anococcigio. Luego también hay que resaltar que a nivel del triángulo anal se encuentra esta gran región que se conoce como la fosa isquiorectal, ¿verdad? Que hemos dicho que está ocupada en su mayor parte por tejido adiposo, por grasa, que forma una gruesa almohadilla en relación al conducto anal. Vamos a ver que está revestido también de aponeurosis entre lo que va a ser la piel y el llamado diafragma pélvico. Luego podemos observar a nivel
ya de lo que va a ser el piso pélvico. Esta es una vista superior de la cavidad pélvica, este es por dentro, es así como se ve la cavidad pélvica. Como pueden ver, está revestido por una serie de músculos que forman el diafragma, ¿no? El llamado diafragma pélvico. Estas estructuras que cierran justamente el estrecho pélvico inferior se disponen, ¿no?, a lo largo de las paredes internas de lo que va a ser la cavidad pélvica, de la llamada pelvis verdadera. Por otro lado, sabemos que por fuera va a estar pues recubierta por piel y por dentro va a estar recubierto por peritoneo, ¿no? Todo esto va a estar rodeado por el peritoneo, que termina justamente hasta ese nivel. A ese nivel también hemos dicho que se forma este diafragma, que es el diafragma pélvico, ¿no? Y pues le llaman también perineal porque está en la región del perineo hacia afuera, pero hacia adentro es pélvico como tal, ¿verdad? Estos músculos van a tener la función de sostener el peso de todas las vísceras, ¿no?, a nivel intrapélvico, y también de manera indirecta el peso que viene desde las vísceras abdominales, ¿verdad? Vamos a ver que a este nivel se forman también una serie de hiatos, como por ejemplo, que es el hiato central para la uretra. Luego tenemos acá también el de la vagina, y este de acá más atrás, el más posterior de todos, es el del recto, ¿verdad? Del recto. Los tres se abren paso a través de esta región. Vamos a ver que el piso pélvico y sobre todo el diafragma tiene un componente interno y también tiene otro componente externo. Ahora, si hablamos primero del componente externo, vamos a ver que este se origina en el llamado arco tendinoso. Vamos a ver que está en relación con el hueso púbico y de este parte hacia lo que va a ser las llamadas espinas ciáticas o espinas isquiáticas, que se encuentran a los laterales de la cavidad pélvica. En las fibras se disponen generalmente hacia los lados y están formadas por las fibras pubococcígeas, iliococcígeas y las propias coccígeas, que vienen del músculo, la mayor parte llamado elevador del ano. Ahora, si hablamos del componente interno, hay que mencionar el hueso obviamente púbico, ¿no?, lo que son las porciones púbicas de lo que son los huesos coxales. Luego también lo que es el pubo vaginal, ¿no?, el componente pubo vaginal, que va a formar el cuerpo perineal, y también el componente puborectal, que se forma gracias a fibras que se orientan superiormente y forman este cabestrillo alrededor del recto que baja hacia la sínfisis del pubis. Por otro lado, también está formado por fibras inferiores que se dirigen hacia lo que va a ser la pared rectal lateral entre lo que son los esfínteres interno y externo del ano. Entonces, hemos dicho que el diafragma pélvico va a estar cubierto por aponeurosis, ¿no?, que se va a dividir en parietal y visceral. La parietal pues va a cubrir áreas de engrosamiento que se fijan y van a reforzar el piso pélvico, como por ejemplo los diferentes ligamentos y tabiques que este presenta. Y por otro lado, el recubrimiento visceral, que va a revestir a las vísceras pélvicas como tal, ¿verdad? Esta aponeurosis reviste a vísceras pélvicas como por ejemplo el útero, la propia vejiga, ¿no? Esta cubierta aponeurótica pues es la que va a recubrir a las vísceras netamente intrapélvicas, ¿no? Como por ejemplo el recto también incluye también esta región. Ahora, el sostén, sabemos que una de sus funciones principales del diafragma pélvico es justamente que sostiene, ¿verdad?, a las vísceras intrapélvicas. Es una de las funciones más importantes que tiene el diafragma pélvico, y obviamente también de su aponeurosis. Sabemos que reposan sobre este complejo fibromuscular perineal todas las vísceras que están en relación, ¿no?, como hemos visto, como la vejiga o el útero. Sabemos que existe una membrana, que es la llamada membrana perineal, que forma parte también del diafragma urogenital. Y por otro lado, también sabemos que está esta estructura que se conoce como el cuerpo perineal, que está unido al llamado rafe anococcígeo gracias al músculo esfínter anal externo. Sabemos que esta es una distribución que se da en doble capa y que esto brinda pues un sostén óptimo a los órganos pélvicos, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá en la figura, ¿no?, fíjense, es una vista inferior. Acá estamos viendo cómo la uretra pasa también entre la musculatura del diafragma, de la misma manera la vagina. Y acá estos músculos, los músculos pubococcígeos, cuando se contraen, tienen la función justamente de sostener, de elevar estas porciones, ¿no?, y poner presión también a nivel de estas regiones. Luego acá tenemos también
justamente el ano y el recto, y acá está el esfínter anal. Cuando se contrae el esfínter anal, obviamente va a estar cerrando, va a cerrar lo que es esta región del ano, y por otro lado va a rotar y va a elevar este otro músculo que es el músculo elevador del ano, ¿no? Esto va a facilitarnos, cuando se contrae, va a facilitarnos un cierre óptimo también de lo que va a ser la región del ano. Cuando se relajan, generalmente esto también va a ayudar a la expulsión del bolo fecal. Bien, ahora si hablamos de los genitales internos femeninos, vamos a mencionar acá al conducto vaginal o la vagina, ¿no? Sabemos, acá lo tenemos, fíjense. Sabemos que esta es una estructura tubular, ¿no? Fibromuscular, está compuesta en su mayor parte por músculo, por fibras de músculo liso, por cierto. Pues es una estructura hueca que se extiende desde el vestíbulo vulvar, ¿no? Donde está el orificio, hasta lo que va a ser el útero, ¿verdad? Sabemos que tiene una dirección, ¿no? Una dirección ascendente, ¿no? Vertical, una forma aplanada de adelante hacia atrás, y también tiene una longitud de aproximadamente de 8 a 10 centímetros. Sobre todo 8 centímetros en lo que va a ser la cara anterior, 7 centímetros en la cara, bueno, en realidad de esos 8 a 10 centímetros que tiene la vagina, 7 centímetros le corresponden a la porción anterior y 9 centímetros le corresponden a la cara posterior. ¿Por qué estas variantes? Porque hacia adelante van a ver que la vagina es más corta debido a la presencia en la región posterior de un receso que lo llaman el receso uterovaginal, que se encuentra entre el cérvix o cuello uterino y la pared posterior de la vagina, ¿no? Entonces, por eso. Ahora, ¿qué relaciones tiene la vagina o el conducto vaginal? Su cara anterior se va a relacionar con la vejiga, con el uréter y con la uretra. La cara posterior va a estar en relación con el peritoneo, ¿verdad? Porque a ese nivel se forma un repliegue peritoneal que forma este fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas, ¿no? También llamado recto uterino. Y obviamente también se va a relacionar hacia atrás, ¿con quién? Con el recto. Ahora, presenta bordes, ¿verdad? Sus bordes laterales que están dispuestos acá a los lados, como ustedes están viendo, que van a estar relacionados con la parte inferior de lo que va a ser el ligamento ancho del útero. También están en relación con tejido célulofibroso, con el uréter que pasa más o menos a 1.5 centímetros por fuera del fondo del saco lateral. Y luego vamos a ver que su extremo superior, que es este, se inserta, como pueden ver en él, se va a insertar lo que va a ser el cérvix o cuello uterino, ¿verdad? Protegido de la capa muscular, sobre todo de la vagina. Como hemos dicho, el músculo de la vagina está formado por fibras de músculo liso. Ahora, también vamos a ver que su extremo inferior, ¿verdad? Que es esta parte de acá, está representada por un orificio, ¿no? Que se abre a nivel del vestíbulo vaginal, ¿no? Este tiene una forma elíptica y muchas veces está tapizado también por una membrana que hemos dicho que es el himen, ¿verdad? El himen. Ahora, si hablamos de la constitución interna, sabemos que va a presentar una mucosa que presenta estos pliegues que se conocen como las crestas o arrugas vaginales, que es algo propio de la mucosa vaginal. Estos van a constituir también las llamadas columnas de la vagina. La mucosa se caracteriza porque es una superficie húmeda, ¿verdad? Y también ácida, ¿verdad? Es un ambiente ácido, gracias a las bacterias que conviven en su interior, bacterias que forman parte de la flora, ¿verdad? De la flora, que en este caso es la flora residente, la flora bacteriana residente. Estas bacterias son beneficiosas para la mujer, ya que éstas se encargan de aumentar el pH
de la vagina. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué la vagina tiene un pH ácido? Porque esto sirve como una barrera que evita la infección gracias a lo que son la proliferación de bacterias oportunistas que podrían causar problemas, ¿no? Infecciones a nivel vaginal. Las bacterias que forman parte de esta flora se conocen como los lactobacilos de Dodderlein, ¿no? Son unas bacterias muy conocidas que se encargan justamente de acidificar el medio a nivel de la vagina para evitar la proliferación de otras que podrían ser patógenas, como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, que es una de las que produce o provoca las famosas vaginitis o vaginosis, ¿no? Que son consideradas como enfermedades de transmisión sexual o venéreas. Por otro lado, también tenemos, hablando un poquito de lo que es la constitución anatómica, sabemos que pues este conducto va a tener tres capas: la capa externa, que es la conjuntiva que cubre, ¿no?, a este conducto; luego la capa media, que es la capa más gruesa, que es la capa muscular, que acá están viendo mediante un corte sagital; y luego tenemos la capa interna, que es la mucosa, ¿no?, que ya hemos mencionado. Luego vamos a observar también que la vagina, si hablamos un poco de la mucosa, también vamos a ver que la humedad se la dan varios tipos de glándulas que se encuentran a ese nivel y que secretan justamente pues una secreción acuosa, ¿no?, muchas veces transparente, que le da esas características, ¿no?, al interior de la mucosa vaginal, ¿verdad? Por otro lado, también vamos a ver que en cuanto a la irrigación y la inervación de la vagina, la irrigación está dada por la famosa arteria vaginal, que es una rama de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esta arteria es muy variable anatómicamente. Puede ser muchas veces una rama directa de la arteria ilíaca interna, o a veces es una rama de la arteria uterina también, ¿verdad? Que la arteria uterina es una rama también colateral de la ilíaca interna, ¿no? Ahora, por otro lado, la arteria uterina también emite ramitos, ¿no?, para lo que va a ser la región cervicovaginal, y también irrigando lo que va a ser la vagina tenemos a otra rama de la ilíaca interna, que es la hemorroidal media o rectal media, que va a irrigar sobre todo el extremo inferior, la parte más baja de la región vaginal. Entonces, recapitulando, la irrigación de la vagina estaría dada por la arteria vaginal, la arteria uterina y también la arteria hemorroidal media. Ahora, los nervios que van a inervar la vagina, muchos de ellos provienen de lo que van a ser los ganglios hipogástricos, que están destinados sobre todo a inervar la parte superior, y también los nervios pudendos, que van a inervar la parte inferior de la vagina. Estos están relacionados también con la vía erógena, es decir, la vía de la excitación sexual. Bien, luego hay que mencionar y hay que hablar también de lo que va a ser el útero, ¿verdad? Sabemos que es una de las estructuras de los genitales internos más importantes en la mujer. Sabemos que el útero está sostenido por una serie de ligamentos que forman parte de sus medios de fijación, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos 6, ¿verdad? 6 ligamentos que constituyen también repliegues peritoneales, son considerados como repliegues peritoneales, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos primero los ligamentos anchos, uno a cada lado, como ustedes pueden ver, que son estos de acá. Estos dos, vamos a ver que son tabiques transversales, que van, como pueden ver, desde los bordes laterales del útero hasta las paredes pélvicas, ¿verdad? En la cara anterior se relacionan con la vejiga y en la cara posterior con el recto. Luego, también, gracias al ligamento ancho, se van a formar estos mesos, como por ejemplo el mesosalpinx, que es este que va a unir las trompas de falopio, ¿verdad? Las va a fijar, y el mesovario, ¿no?, que de igual manera va a sustentar y va a pues unir al ovario a la pared pélvica. Luego, acá también está viendo otro ligamento que está en relación con el ovario, que es el ligamento propio del ovario, y acá otro ligamento que es el ligamento suspensorio del ovario, ¿verdad?, por donde pasan los vasos ováricos. Esto de acá
es parte del mesosalpinx. Ahora, aparte de los ligamentos anchos, el útero también presenta los llamados ligamentos redondos, ¿no? Los ligamentos redondos, que también son dos. Estos ligamentos redondos van a unir el útero hacia lo que va a ser, en este caso, van a unir lo que es el útero hacia lo que van a ser la región púbica, sobre todo hacia los labios mayores. No se olviden que los ligamentos redondos son cordones redondeados, ¿verdad? Extendidos de los ángulos laterales del útero al conducto inguinal, ¿verdad? Son las estructuras que en la mujer reemplazan al cordón espermático, ¿verdad? Van dentro del conducto inguinal y terminan a nivel del pubis. Tienen una longitud aproximada de 12 a 14 centímetros con un diámetro de 4 a 5 milímetros. Estos están constituidos en su mayor parte por tejido conjuntivo elástico. Y luego tenemos también los ligamentos uterosacros, que son dos también. Fíjense, acá se los ven, acá están viéndolos, acá están, fíjense, en la parte baja del útero. Esos son los ligamentos uterosacros. Acá está uno y acá está el otro, ¿verdad? Entonces, estos ligamentos uterosacros se extienden desde la cara posterior del cuello en los límites más o menos del istmo hacia lo que va a ser la cara anterior del sacro, es decir, se fijan en la cara anterior del sacro, más o menos a nivel de lo que sería la segunda y tercera vértebra sacra. Estos están constituidos también por tejido celular del espacio pelvirectal superior y también constituyen la unión entre el útero con la vagina, ¿no? Por eso también los llaman uterovaginales. Ahora, el útero se caracteriza porque varias partes, ¿verdad? Vamos a ver un poquito la figura. Primero presenta lo que se conoce como el cérvix o cuello uterino, que es la primera porción que se introduce dentro de la vagina. Luego vamos a ver el cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo del útero, que es la parte más grande. Tenemos el fondo, ¿verdad? El fondo del útero. Y tenemos también la región del istmo, ¿verdad? La región del istmo es la región donde el útero se une con los, en este caso, con los oviductos o también antes llamadas como trompas de falopio o tubas uterinas. Entonces, si hablamos primero del cuello uterino o el cérvix, sabemos que es la porción del cuello uterino, ¿no? O, bueno, esta porción que queda expuesta a nivel de la vagina y se conoce como exocervix también. Contiene una hendidura que va a dar paso al conducto endocervical, ¿verdad? Que es la comunicación entre la vagina y el útero, y este mide de 2 a 3 centímetros de longitud. Van a ver que el recubrimiento epitelial del exocervix y del endocervix es totalmente diferente. Por ejemplo, la mucosa cervical va a contener epitelio escamoso estratificado, como epitelio sobre todo cilíndrico secretor de moco, que es característico del conducto endocervical. Eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando hacemos un examen de Papa Nicolau, ¿verdad? Para la toma de la muestra, generalmente utilizamos dos tipos, ¿no? de cepillos para tomar muestra, como por ejemplo lo que es la espátula de aire y el cepillo endocervical. El cepillo se introduce dentro y la espátula recoge la prueba por fuera, a nivel del exocervix. Entonces, esto es lo que se compara en la prueba del Papa Nicolau, del famoso Papa Nicolau, para ver si no hay atipias celulares, ¿no? Para justamente eh, como una prueba preventiva de lo que sería el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Que no se olviden que es un cáncer muy común, la segunda causa de cáncer más común en la mujer, ¿verdad? Porque la primera, no se olviden siempre, es el cáncer de mama. Y la segunda sería justamente el cáncer de cuello uterino. Ahora, luego tenemos también el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo. Este varía de tamaño y de forma según también el estado hormonal, ¿no? O de reproducción. Al nacer el cuerpo y, por ejemplo, van a tener el mismo tamaño, ¿no? En la mujer adulta, el cuerpo ha crecido hasta 3 veces el tamaño del cuello uterino. Ahora, algo que caracteriza al cuerpo es la flexión, la versión que se presenta, debido a que la flexión va a corresponder al ángulo entre el eje largo del cuerpo y del cuello. Presenta una anteflexión. Por otro lado, también la versión corresponde al ángulo de unión del útero con la parte alta de la vagina.
¿verdad? Se caracteriza porque esto, ¿no? Sobre todo en cuanto a la flexión, en el periodo del embarazo, el útero cada vez más va perdiendo esta flexión y se hace cada vez más recto. La cavidad endometrial, ¿no? Tiene una forma triangular, si uno lo ve, ¿no? En un corte, va a ver que tiene una forma triangular y representa la forma también de la mucosa del cuerpo uterino. No se olviden que el útero tiene tres capas. La capa más interna es el endometrio, que es donde se da la implantación, ¿verdad?, del óvulo fecundado, para posteriormente, ¿no?, con el desarrollo formar lo que va a ser el feto. Luego tenemos la segunda capa, que es la capa más gruesa, que es la capa muscular, que se conoce como el miometrio, ¿verdad?, que es el encargado de contraerse por acción, sobre todo de la oxitocina, ¿no?, durante el parto. Y luego tenemos la capa más externa, ¿no?, que es el llamado endometrio, perdón, el perimetrio, ¿verdad?, el perimetrio. Entonces esas son las tres capas que tiene el útero, ¿verdad? El endometrio, el miometrio y el perimetrio. Ahora, lo que les decía, la capa muscular, ¿verdad?, es la porción más irrigada del útero, ¿no?, y se conoce como el miometrio. Tiene un espesor que varía entre los 1.5 a 2.5 centímetros de diámetro. Esto va a depender mucho de los embarazos que haya tenido la mujer, porque mientras mayor es el número, la cantidad de embarazos, vamos a ver que el miometrio cada vez se va haciendo cada vez más delgado, ¿verdad? Y también esto depende mucho de lo que son las cirugías, ¿verdad? Las llamadas cesáreas, porque esto también va debilitando al útero. Es por eso que pues hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Las multíparas, sobre todo las que han tenido varios hijos, el útero es tan delgado que muchas veces puede perforarse, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Luego, hablando del riego, el riego sanguíneo, este está dado gracias a lo que va a ser la arteria uterina, ¿no?, que se va a unir, se van a astomosar, como ustedes están viendo también acá, con las arterias ováricas. En esta unión van a irrigar no solo al útero, sino también a los anexos, es decir, a las trompas uterinas, o también llamadas antes de falopio, y al propio ovario, como pueden ver. Por otro lado, la inervación, ¿no?, la inervación del útero proviene del plexo útero-vaginal, que va a aportar tanto con fibras simpáticas como fibras parasimpáticas. Bien, ahora, si hablamos de los anexos, ¿verdad? De los anexos, tenemos que mencionar primero a las trompas de falopio, antes llamadas así, ahora se las conoce como oviductos o tubas uterinas, ¿verdad? Sabemos que estos son conductos, ¿no?, que se extienden de la superficie exterior del ovario, como pueden ver, tienen un ángulo lateral, ¿no? También se unen con el útero, como pueden ver, recorriendo todo lo que va a ser el borde superior del ligamento ancho. Su longitud va a variar entre 7 a 12 centímetros y su función sabemos que es la que consiste en realidad en captar el óvulo que es producido por el ovario y va a proveer un buen ambiente físico para transportarlo, nutrirlo, ¿verdad? Y una vez que este está fecundado, pasar a través del mismo para terminar a nivel de la cavidad endometrial del útero, ¿verdad? La fecundación sabemos que se da justamente acá en la ampolla, ¿no? No se olvide, en la ampolla justamente del oviducto, ¿ok? Las trompas también tienen partes, fíjense, la porción que está en relación con el útero se conoce como el istmo. Luego también vamos a ver, primero en realidad la porción más profunda es la porción intersticial, que es la parte también más estrecha de la trompa, se encuentra dentro del espesor de la pared uterina. Luego tenemos el istmo como tal, ¿no?, que es este segmento más cercano a la pared uterina. Luego tenemos la ampolla, que es la parte más dilatada, donde se da la fecundación, hemos dicho. Sabemos que es el segmento de mayor tamaño y de mayor diámetro, ¿verdad?, en relación con el istmo. Y luego tenemos el infundíbulo, que es donde se encuentran las fimbrias, ¿verdad?, que es esta porción, la porción más dilatada. Ese es el infundíbulo, donde se encuentran las fimbrias, que son esas estructuras en forma de dedos, ¿verdad?, de estas salientes digitiformes. ¿Sirven para qué? Para captar justamente el óvulo que ha sido producido por el ovario, ¿verdad? El infundíbulo se dice que tiene la forma de un embudo,
que se abre a nivel de la cavidad peritoneal también, ¿no? Como estamos viendo acá. Acá estamos viendo, este es el infundíbulo, estas son las fimbrias que tienen estas formas de dedos, ¿no? Y en relación a estas y al ovario podemos ver también acá estos llamados apéndices vesiculosos o hidátides de Morgagni, ¿no? Que son vestigios también primitivos. Sujetando, sosteniendo la tuba hacia la cavidad, tenemos esto que es el mesosalpinx, por donde también pasan los vasos, ¿no? Que irrigan también a la trompa o a la tuba. Ahora, algo que caracteriza a las trompas es que por dentro presentan también una mucosa que está constituido por epitelio cilíndrico ciliado. Esto facilita que justamente el óvulo, ¿no?, vaya hacia lo que va a ser la cavidad uterina. Luego, el riego sanguíneo proviene, y hemos visto, de la anastomosis de las arterias uterina y ovárica. Y la inervación también está dada por el plexo uterovaginal y el plexo ovárico. Ahora, si hablamos de los ovarios, ¿verdad? Los ovarios sabemos que vendrían a ser los correspondientes femeninos de los testículos, ¿no? Tienen casi las mismas funciones. Sabemos que son dos, ¿verdad? Tenemos el derecho y el izquierdo. Estas son consideradas también glándulas mixtas. Tienen un componente endocrino y tienen un componente exócrino, ¿verdad? El componente exócrino es el que va a producir los óvulos y su componente endocrino va a secretar hormonas, ¿verdad? Las hormonas femeninas ováricas, como son los estrógenos y la progesterona, ¿verdad? Los estrógenos y la progesterona. Por otro lado, sabemos que tienen una coloración, un peso y una consistencia, ¿verdad? ¿De qué color son? Normalmente en la persona viva, ¿verdad? Son de color rosa. En el cadáver se hacen más oscuros, ¿verdad? Más grisáceos, un tanto blanquecinos. ¿Cuánto pesan? Pesan aproximadamente 8 gramos, ¿no? Sobre todo en estado de reposo, y 1 a 2 gramos después de lo que va a ser la menstruación también, ¿no? Luego, su consistencia, vamos a ver que tiene una consistencia rígida, dura, firme. ¿Qué forma y medio de fijación tienen? Tienen obviamente una forma ovoide, por eso el nombre, o óforos les dicen también, quiere decir huevos, ¿verdad? Ovoides. Y sus medios de fijación, vamos a ver que lo fijan sobre todo dos ligamentos, bueno, en realidad son tres, ¿no? El ligamento propio del ovario, que ya han visto, el ligamento suspensorio, y los ligamentos lumbováricos, que van desde las últimas vértebras sacras al polo superior del ovario, ¿no? El útero ovárico es el principal, como hemos visto, nace del polo inferior del ovario y se dirige al cuerpo del útero. Y las relaciones, ¿qué relaciones tienen? La cara superior se va a relacionar con el pabellón de la trompa de Falopio. La cara inferior descansa sobre el peritoneo pélvico, está suspendido gracias al mesovario. Luego tiene un borde anterior que es casi recto y brinda inserción al mesovario, como les había dicho, que lo une con el ligamento ancho. Y el borde posterior se pone en relación con los vasos hipogástricos y también con el uréter. Ahora, el epitelio ovárico, sabemos que se haya formado por un epitelio también cilíndrico. El estroma conjuntival está constituido principalmente por haces de tejido conjuntivo que se van a entrecruzar entre sí y se puede observar, ¿no?, muchas veces así a simple vista, los llamados folículos de Graf, ¿no?, que son vesículas redondas que van a contener en su interior los óvulos, van a dar paso a la formación del cuerpo lúteo, ¿no?, o del cuerpo amarillo. Ahora, sabemos que los ovarios están también ampliamente irrigados, ¿verdad? Están ampliamente irrigados. Están irrigados sobre todo por las arterias ováricas, que sabemos que son ramas de la aorta abdominal, ¿verdad? Tenemos una derecha, tenemos una izquierda. Ahora, estas se van a anastomosar con las ramas de la arteria uterina para también brindarles irrigación. Ahora, las venas que salen del ovario van a formar más o menos a nivel del hilio una red abundante que se anatomosa también a nivel de la pared, ¿no?, con lo que son la red venosa del útero. Y van a constituir finalmente lo que son las venas ováricas, derecha e izquierda, que por cierto terminan a diferentes niveles. Por ejemplo, la vena ovárica del lado derecho va a terminar drenando directamente la vena cava inferior, mientras que la vena ovárica del lado izquierdo
va a terminar drenando en la vena renal del lado izquierdo, ¿no? Y luego la vena renal del lado izquierdo recién termina de lo que va a ser la vena cava inferior. Entonces vean esas diferencias en cuanto a las venas. Por otro lado, los nervios, ¿verdad? Proceden de lo que son los ganglios mesentéricos superiores, de los preaórticos y de los troncos que se dirigen al riñón. Le van a dar también la inervación simpática y parasimpática a los ovarios. Bien, entonces, de esa manera, ¿no? Hemos visto también lo que son los genitales internos femeninos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en relación a este tema? Antes de pasar a ver el tema de genitales masculinos. No hay preguntas, ha quedado todo claro. Doctor, disculpe, acerca de Sí, los quistes que surgen a nivel del útero, creo hay unos poliquísticos que le dicen. del ovario, ¿Por qué del ajá, ovario. por qué se originan eso, doctor? Bueno, muchas veces estos se dan de manera hereditaria, genética, ¿verdad? Estos quistes justamente se producen a nivel del estroma, ¿no? Del propio ovario. Se llaman la enfermedad de ovario poliquístico, esta patología. ¿Por qué? Porque hay muchos múltiples, ¿verdad? Quistes que estos tienen la tendencia a torcerse. Y cuando se torsionan o se tuercen, esto genera dolor a nivel de la región, ¿no? Y muchas veces, pues es un dolor espasmódico, ¿no? Un dolor difuso, que puede confundir y puede hacer pensar hasta de un abdomen agudo, ¿no? Por eso muchas veces hay que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una apendicitis, ¿no? Con todo esto. A veces inclusive estos se pueden lograr romperse, ¿no? Y esto pues constituye una urgencia médica. Es una patología, por cierto, muy común, ¿no? En la mujer. Está en relación también con uno de los factores causales, un desbalance hormonal, ¿no? Muchas veces un aumento en lo que son los estrógenos producen este tipo de problemas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ah, ustedes, por ejemplo, sabían que en relación también al cáncer de cuello uterino, sabían que está relacionado con un virus, ¿no? Que es el famoso virus del papiloma humano, ¿verdad? Es el único virus comprobado que cause cáncer, ¿no? Sobre todo en el ser humano. Entonces, para prevenir esto, porque es una enfermedad venérea, ¿no? Existe también una vacuna, ¿no? Contra el virus del papiloma humano, que en algunos países ya está incluida justamente en su esquema de vacunación, ¿no? Toda mujer en periodo fértil, ¿no? Tiene que ser vacunada para evitar esto. Bien, entonces vamos a pasar Doctor, yo ahora. tengo una pregunta, por favor. Sí, pregunta. Los embarazos ectópicos, ¿cómo se dan? Muy buena pregunta. Estos embarazos generalmente se dan en el paso a nivel de lo que va a ser la trompa hacia el útero. Muchas veces el embarazo puede darse por fuera, porque no se olviden que la trompa se comunica con la cavidad externa, ¿verdad? A nivel del peritoneo, está por fuera. Entonces muchas veces la implantación, en vez de darse a nivel a nivel del endometrio, se da en otras regiones, como por ejemplo la cavidad pélvica o en la propia trompa, ¿no? Entonces, estos son considerados embarazos ectópicos. ¿Ah? Todo aquel que no esté dentro del endometrio es considerado embarazo ectópico. Está bien, doctor, gracias. Bien, bueno, ahora vamos a ver el tema de genitales masculinos.
Bien. Entonces, como ustedes saben, también tenemos genitales externos y genitales internos, ¿verdad? En el varón. Dentro de los genitales externos, podemos mencionar los testículos, el epidídimo y obviamente el pene. Dentro de los genitales internos, podemos hablar de los conductos deferentes, las vesículas seminales, las glándulas de Cooper y la próstata. Primero vamos a abocarnos a los genitales externos, ¿verdad? Acá en esta figura ustedes están viendo la estructura peneana, el falo o pene, como le llamamos, y también estamos viendo acá los testículos, ¿verdad? Los famosos testículos. Los testículos, pues van a ver que varían, ¿verdad? Antes del desarrollo. Estos son estructuras intraabdominales y posteriormente van descendiendo y se hacen externas. Acá podemos observar también la estructura peneana, ¿no? Sabemos que el pene está constituido por cuerpos eréctiles, ¿verdad? Tenemos los cuerpos cavernosos, que son dos, en la parte superior, y el cuerpo esponjoso, ¿no? Que es uno solo, que está en la parte inferior. Estos nacen de lo que van a ser, en el caso de los cuerpos cavernosos, nacen de los llamados pilares cavernosos, que están fijados al nivel del perineo, y en el caso del cuerpo esponjoso nace de una dilatación que se conoce como el bulbo esponjoso, ¿verdad? Esto está en relación con los músculos también, con los discos cavernosos y con los bulbo cavernosos. Como podemos ver, la estructura está principalmente por estos cuerpos, ¿no? Que hemos visto que son eréctiles, están formados por una estructura porosa, como una esponja que absorbe gran parte del riego sanguíneo que le llega, y esto hace que el pene se erecte, ¿verdad? Durante pues la cópula, durante el periodo de la reproducción de la copulación, durante el coito, ¿no? Gracias a que hay una gran ingurgitación sanguínea que lleva grandes cantidades de sangre a nivel de la región del pene. Ahora, como ustedes pueden ver, el pene tiene una base, ¿no? Y tiene un vértice. El vértice, vamos a ver que está formado por la llamada cabeza o glande del pene. Esta es la parte más prominente. Este está en relación con el cuerpo, está unido mediante el llamado capuchón, ¿no? O también conocido como, pues, ustedes van a ver que en parte, el capuchón del pene está cubriendo a la cabeza, ¿no? Esto lo hace muchas veces no retráctil y constituye una patología que es la fimosis, ¿verdad? Luego también tiene un frenillo, ¿verdad? Del prepucio, como le llaman al capuchón, le llaman prepucio, que lo une a la parte ventral, a la parte anterior. Muchas veces este frenillo tiene que ser también cortado, seccionado, durante un procedimiento quirúrgico que se conoce como la circuncisión, ¿verdad? En algunas culturas es muy practicado como una maniobra de higiene, también una manera de mantener limpia esta región, porque cuando está el prepucio muchas veces se acumulan detritus, partículas, ¿no? Que forman el llamado esmegma, ¿no? Producto de la secreción también de unas glándulas que se encuentran